Damos comienzo, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, Dale. bueno. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, les damos la bienvenida a esta conferencia que se enmarca en las conferencias de la Comunidad de Prácticas de Educación Sexual Integral, que, digamos, es organizada por el Programa de Ciencias Sociales y Salud en conjunto con UNESCO y UNFPA, y donde desde hace varios años vamos manteniendo, digamos, distintas conferencias con temas que resurgen de necesidades e intereses de las personas que participan en la comunidad. Y este es uno de los temas que, el tema de infancias trans, es uno de los temas que en educación sexual integral está apareciendo con peso en los últimos tiempos, genera muchas inquietudes, así que por esto tenemos la conferencia de hoy, que nos parece muy importante dialogar, discutir y construir en conjunto saberes sobre esta temática que es clave para poder, digamos, atender de forma integral a todo el estudiantado. Así que le paso la palabra a Diego Sempol. Diego. Gracias, Karina. Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Diego Sempol, de acá de Uruguay. Para mí es un placer enorme tener la posibilidad de presentarles a Giovanna Guerrero McManus, que es mexicana. Giovanna es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, es investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, filosofía de la biología, transfeminismo y la filosofía del sujeto. Giovanna inició su trayectoria académica en la biología y terminó haciendo sus estudios de posgrado en filosofía. La idea de la dinámica hoy va a ser que Giovanna va a hacer una presentación de 30 minutos, más o menos unos minutos, y después vamos a dar posibilidad a la interacción. Ustedes las preguntas que vayan teniendo las pueden poner sobre el chat, yo voy resumiéndolas y vamos generando como un espacio de diálogo. Giovanna, un placer tenerte acá y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a Diego, a Karina y a Flaxo. Lo que les quiero presentar hoy es precisamente una charla sobre infancias trans dividida en 3 tiempos. Me parece importante darles un poco de contexto sobre cómo se ha dado esta discusión en México, porque mi impresión es que estas charlas estas controversias que estamos teniendo acerca de infancias trans, si bien se están dando en distintas partes del mundo, no se están dando exactamente igual. Y aquí sí creo que importan los contextos nacionales. Después de esta primera introducción al contexto de lo que está pasando en México, que por supuesto está influido por lo que pasa en Argentina, en lo que pasa en Uruguay, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, lo que quiero es un poco presentarles en un segundo momento cuál ha sido la propuesta legal y en general la propuesta de acompañamiento de los grupos, digamos, de activismo trans, pero también de familias que hay aquí en México. Y finalmente, en la última parte de la charla, me voy a concentrar en las herramientas teóricas que hemos tratado de movilizar para fundamentar este cambio de modelo. Porque como verán en la segunda parte de la conferencia, se propone un cambio de modelo y en la tercera parte de la conferencia voy a tratar de explicar cuáles son las razones por las que estamos haciendo este cambio de modelo. Empiezo por la primera parte que tiene que ver con el contexto mexicano. De manera muy general, querría yo mencionar que en palabras de algunas activistas trans, y aquí puedo citar tanto a gente como Gloria Hassel Davenport, pero también, por ejemplo, etnografías que se han hecho sobre la comunidad trans en México, podríamos decir que de alguna manera, previo a los años 90 del siglo pasado, no existe un uso extendido de términos como transexualidad o transgénero en México. Lo que teníamos, sobre todo en los años 70, 80 y todavía en principios de los años 90,
era una categoría que era la de vestida, que era una categoría que no tiene un sentido necesariamente positivo, pero que algunos grupos del activismo de liberación homosexual de los años 70 sí reivindicaron, en los años 70 en especial. Pero todavía en los años 70 estamos en un momento donde en México las identidades trans no están clara y plenamente diferenciadas, digamos, de lo que podría ser la homosexualidad, no solo ante el público general, sino con el concepto mismo de vestida, que es un concepto mucho más ambiguo en términos identitarios. Esto llama la atención porque la primera operación de reasignación de sexo o de confirmación de género se llevó a cabo en México en 1953. Es decir, habían pasado prácticamente ya 20 años. Hay, de hecho, pocos trabajos históricos que registren este dato. Muchos trabajos históricos, de hecho, dicen que las primeras operaciones se llevaron a cabo quizá en Estados Unidos. Y sin embargo, esto pasa porque esta operación se hizo de manera semiclandestina. En el caso de México se hace de manera semiclandestina. Y el reporte de los médicos, de hecho, nunca menciona la palabra transexualidad, nunca menciona términos que hoy esperaríamos. De hecho, se refieren a la paciente en términos de que es homosexual. Es decir, a pesar de que parece una cirugía que está dando lugar a una nueva era, en realidad refleja todavía un entendimiento bastante retrógrado sobre lo que son las identidades trans. No me quiero extender mucho en esa parte histórica, simplemente señalar que es a final de los años 90 que surgen los primeros grupos. Estos eran grupos de autoayuda, sobre todo eran grupos de autoayuda, grupos dirigidos a una población que a veces se denominaba a sí misma transgénero, en otras ocasiones transexual. Y no eran originalmente grupos políticos. Esto empezó a pasar apenas hasta en los años 2000 de este siglo. Y es en el contexto de un cambio muy importante que empezó en los años 90, se consolida en los 2000, que de alguna manera es un cambio también en las agendas de los partidos políticos aquí en México. Los partidos políticos de la izquierda mexicana y en general de toda la izquierda latinoamericana eran sobre todo partidos marxistas, socialistas, con agendas obrero-campesinas. Eso empezó a cambiar en los años 90, con agendas socialdemócratas. Y esto importa porque es gracias a este cambio que en la Ciudad de México, en el año 2008, se da por primera vez en México la posibilidad de hacer un cambio de identidad de género. Y esto se da sobre todo a través de la figura de un juicio. Esta figura de un juicio se logra y en ese momento es celebrada porque las ventajas que se le veían a un juicio en ese momento es que obligaba a todas las autoridades de alguna manera a acatar el fallo. Al año siguiente, en 2009, también dentro de este nuevo entorno político, se crea también en Ciudad de México una clínica trans de acompañamiento gratuito en lo que respecta a hormonización, acompañamiento psicológico y lo que podríamos llamar básicamente salud sexual. Es decir, está muy enfocado sobre todo en VIH, pero también tiene que ver con otras cuestiones, otras ITS y, por ejemplo, uso adecuado de condón. Sobre todo esta es una clínica dirigida a trabajadoras sexuales trans. Pero digamos que estos son los años 2008-2009, donde de alguna manera empieza una política pública que podemos reconocer por primera vez como una política trans incluyente o que pretende ser trans incluyente, a diferencia, por ejemplo, de los años 70, donde no solo no existen estas categorías, sino que hay persecución policíaca, hay razias, no solo de personas trans, sino el grupo entero del colectivo LGBT. Es hasta 2014 que la noción de que el juicio puede ser discriminatorio es adoptada y es abandonado, por tanto, como una estrategia jurídica. Y será en 2014 con una coalición
de varios grupos importantes de activismos trans, que se logra por primera vez también en México, en Ciudad de México. Ahora ya un reconocimiento, pero a través de un trámite administrativo. Es un trámite administrativo que es gratuito, que lleva simplemente de 3 semanas a un mes y que en principio, a diferencia del juicio, ya no requiere abogados, ya no requiere peritaje, ya no requiere que nadie en calidad de tercera persona valide tu testimonio. ¿Por qué menciono esto? Porque el contexto dentro del cual se va a dar la discusión sobre infancias trans es un contexto que se da después de 2014. Porque en 2014 se reconoce el derecho de los adultos y solamente de los adultos a que sus identidades de género sean reconocidas a través de un trámite administrativo. Se queda, para el caso de los menores de edad, el procedimiento a través de un juicio que se había logrado desde 2008. Y en ese sentido, actualmente en México, en 16 estados, tenemos ya legislaturas. 16 estados, nada más para que se den una idea, México tiene 32 estados. De estos 32 estados, 16 estados ya reconocen la identidad de género autopercibida a través de un trámite administrativo. Pero ninguno de estos, con la excepción del estado de Jalisco, del que hablaré un poco más adelante, lo permite en el caso de menores de edad. En el caso de los menores de edad, nos hemos quedado rezagados con la figura del juicio que se logró en 2008 y que los activistas en 2014 decidieron no modificar. Y esto fue una decisión consciente. Sí se discutió en 2014, los activistas involucrados, las activistas involucradas, decidieron que no querían incluir a los menores de edad porque eso podría amenazar que se aprobara en ese momento la ley que iba a permitir que fuera a través de un mero trámite administrativo que ya no era en principio patologizante, no era costoso, no requería diagnóstico, no requería ninguna clase de evaluación. Y en ese sentido, el entorno actual, simplemente para dejarlo muy en claro, es un entorno donde la mitad de México, en términos de estados, reconoce las identidades autopercibidas a través de trámites administrativos, pero para el caso de los menores solamente tenemos un estado. La discusión, paradójicamente, en términos de las infancias trans, sin embargo, no empezó cuando empezamos a hablar de infancias trans en el marco legal, y eso es una observación interesante. En México, la discusión en torno a infancias trans comenzó en 2017. En 2017 no había ninguna propuesta de modificación a ninguna ley civil referente a identidades de género en menores. La discusión en México empezó por influencia de España, porque en esos años, en el Estado español, comenzaban ya las primeras voces de feministas críticas de género adentro del Estado español, que estaban diciendo que las leyes de reconocimiento de la identidad de género, que no eran de alguna manera, que no estaban asociadas a un diagnóstico evaluativo, podían poner en jaque los derechos de las mujeres. Y estas ideas que se habían gestado originalmente en España llegan a México en el año 2017, se publica en ese año por primera vez en un medio electrónico de Huffington Post, un texto que hace un llamado de atención trayendo los argumentos de España y diciendo que las identidades trans no son, como quizás habían entendido los feminismos mexicanos, no son identidades que desestabilizan al patriarcado, sino que son identidades que de hecho refuerzan al patriarcado. Este es un momento de quiebre en la historia de las identidades trans y es aquí cuando va a empezar el debate concreto sobre las infancias trans. Hay que señalar que sí, que México tenía ya voces feministas críticas de género desde los años 70, sobre todo por la influencia del feminismo radical de California en Estados Unidos, pero esa influencia había sido muy menor. Había estado presente sobre todo en una parte minoritaria del lesbofeminismo mexicano,
pero nunca había tenido una influencia real en instituciones, en espacios de educación superior o en espacios feministas de sociedad civil. En 2017, con la publicación de este texto, comienza una polémica pública y probablemente sea uno de los pocos casos donde la polémica, de hecho, se da antes que cualquier propuesta de cambio legal. Los argumentos que van a empezar a esgrimirse a partir de 2017 han sido calificados no solo por mí, sino por muchas otras personas que nos hemos involucrado en esta discusión como pánicos morales, es decir, como una serie de respuestas o una serie de argumentaciones que buscan generar una respuesta afectiva de parte de quien lee estos textos, despertando emociones de miedo, en algunas ocasiones de temor, incluso de asco, y más recientemente también de odio, de un franco odio a las corporalidades trans. Y simplemente para mencionar cuáles eran los argumentos, y estos argumentos se han ido, de hecho, circulando, no solo, empieza la discusión quizás en Ciudad de México, empieza a alcanzar al resto del territorio mexicano, y eventualmente empieza a llegar a otras partes de América Latina. De México la influencia se va, por ejemplo, hacia Costa Rica, hacia Centroamérica, pero también hacia Colombia. Y tenemos registrado que la influencia, de hecho, ha llegado actualmente a países como Ecuador, como Perú, como Bolivia. Y en ese sentido, una observación al pasar es que de alguna manera sí se ve que la circulación de estos argumentos dice mucho acerca de las estructuras, digamos, las herencias coloniales de las distintas academias latinoamericanas, porque es una discusión que empezó en España, que llega a México, de México llega a Colombia y de Colombia se expande al resto de la región andina. Los argumentos son básicamente 5 argumentos. El primero es un argumento que dice que hablar de infancias trans implica la heterosexualización obligatoria de niñas lesbianas y niños homosexuales. Empiezan a decir que lo que va a ocurrir al hablar de infancias trans es que aquellas niñas y niños que exhiban lo que se llamaba hace unos 10 años una inconformidad infantil de género, que esto puede dar lugar a que se consideren como personas trans a niños que en realidad son homosexuales, niñas que son lesbianas, y que, por tanto, las transiciones en menores de edad lo que generen sea una heterosexualización compulsiva, y en esto buscan ser comparadas, por tanto, con terapias reparativas que son consideradas ellas mismas prácticas de tortura. Ese es el primer argumento que movilizan. El segundo es que amenaza contra la salud de los menores porque implica una hormonización obligatoria, señalan, de los menores, y que esto puede ser riesgoso para su salud. Y asociado a este argumento, dicen que la razón por la que estamos hablando hoy de infancias trans es porque los lobbies farmacéuticos están tratando de crear nuevos mercados de consumo para los productos de hormonas sintéticas que están manufacturando. Ese es el tercer argumento. Un cuarto argumento que no se esgrime tanto contra las infancias trans, pero sí con las identidades trans adultas, sobre todo con las identidades trans femeninas, es que pone en riesgo a las mujeres, porque entonces los espacios segregados por sexo empiezan a estar segregados por género, y dicen esto habilita la posibilidad de que un hombre con intenciones de cometer alguna clase de violencia sexual pueda acceder a estos espacios. Y finalmente, un quinto argumento, también proveniente de España, va a decir que las identidades trans simplemente son un producto más del neoliberalismo. Y que esta idea de que uno puede decidir sobre el propio cuerpo en realidad es una promesa neoliberal de que se puede consumir el cuerpo que se desea tener. Estos argumentos empiezan a circular en 2017 y desafortunadamente redibujan digamos, el paisaje político de México. México hasta ese año sí tenía un movimiento de derecha, un movimiento, digamos, de una derecha católica tradicional,
asociada sobre todo a la Iglesia Católica y al Partido Acción Nacional, que había sido creado después de la Guerra Cristera, que básicamente tiene ya 90 años de haber ocurrido. Y fue una guerra impulsada por grupos católicos que se oponían a un Estado revolucionario laico. Esa fue durante muchos años, muchas décadas, la derecha tradicional, no sé si dije derecha, pero la derecha tradicional católica mexicana. Y esta derecha católica tradicional cambia su conformación un año antes de 2017, en 2016, con la salida pública de lo que se conoce como el Frente Nacional por la Familia, que era una organización que no solamente estaba influida, digamos, por una derecha católica tradicional, sino por un libro que seguramente han escuchado, que es este famoso libro de ¿cómo es el libro negro de la nueva izquierda? O este famoso libro que ha circulado por toda América Latina, y que fueron dos figuras fundamentales en la creación de este Frente Nacional por la Familia y su salida a la luz pública como una nueva derecha antiderechos, que quizás se aleja de un discurso religioso, familiar y conservador y empieza a hablar de derechos humanos diciendo que los feminismos, los movimientos LGBT y el movimiento trans son atentatorios de los derechos humanos de las familias, de los creyentes, son atentatorios incluso de los derechos de las mujeres y de las infancias. Esto no es novedoso porque sabemos que los movimientos antigénero en Europa, en América, básicamente operan así, cooptando el lenguaje de los derechos humanos, pero también el lenguaje de las ciencias biológicas y la biomedicina y de las experticias. Sí, una de las cosas que van a argumentar es que la familia es una institución natural y que es el sitio en el cual se puede alcanzar un desarrollo pleno como individuo. Este grupo irrumpe en 2016, es decir, cuando empieza la controversia de las infancias trans en 2017, México estaba viendo un escenario político que no anticipaba, donde teníamos a la vieja derecha católica, digamos, más tradicional, teníamos a una nueva derecha antiderechos, con una enorme presencia de grupos evangélicos que eventualmente se presentan en la esfera pública con un partido que es el Partido Encuentro Social, luego el Partido Encuentro Solidario. Si atienden a las siglas van a ver que PES quiere decir pez, no es un accidente, es el pez, el simbolito del pez cristiano, de ahí el nombre del partido. Y para 2017 irrumpe un tercer grupo que va a generar el entorno en el cual se va a dar esta discusión, que es un feminismo crítico de género muy influido por Inglaterra y sobre todo por España. Y es así que en 2017 empieza una discusión que no estaba dada por factores necesariamente asociados a ninguna propuesta de ley, ni ninguna clase de cambio, donde por un lado vamos a tener a estas dos formaciones de derecha y por el otro lado un feminismo crítico de género que van a oponerse a estos cambios. Irónicamente, la discusión que genera la irrupción de este nuevo feminismo lleva a que se empiecen a organizar grupos de familias y para 2018 se creará en México la red de familias trans, que es una red que básicamente fue impulsada por hombres trans muy jóvenes, que estaban algunos en los 20, uno ya en los 30. Ellos, en colaboración con algunas mamás, sobre todo mamás, crean la red de familias trans. No solamente incluye familias mexicanas, tiene relaciones también con algunas familias latinas en los Estados Unidos, con algunas familias también en países como Costa Rica, son 120 familias. Básicamente, ahora sí que en una Latinoamérica extendida que incluye el sur de los Estados Unidos. Y esta red de familias trans va a ser un espacio muy importante, nota al margen. Uno de los grandes impulsores de este espacio es un estudiante de doctorado, psicoanalista, con formación en psicoanálisis lacaniano, y una persona a la que le tengo muchísima estima. De hecho, lo invité, pero no podía venir porque justamente tenía que estar en su consultorio. Menciono esto porque
Yo no tengo formación, por ejemplo, en psicología, ni en psicoanálisis, ni en experticias psi, pero Damián sí lo tiene. Y precisamente su tesis de doctorado, que ha estado desarrollando justamente en el seno de la red Familias Trans, es una investigación de cómo acompañar a las infancias trans de una manera segura. Y bueno, al final, en el diálogo, si quieren, les puedo contar un poco más de los resultados de esta investigación, que yo espero que defienda a finales de año. Pero bueno, se crea esta red de familias trans y se crea también una asociación, la Asociación Civil de las Infancias Transgénero, dirigida por Tania Morales, quien, dicho sea de paso, esta semana ha estado muy activa, y ahora les digo por qué. Básicamente, la creación en 2018 de la red de familias trans y de la Asociación Civil de Infancias Transgénero, paradójicamente se da como respuesta a un ambiente que se vuelve más hostil para las personas trans en general y que empieza a volverse profundamente hostil para las infancias trans. Y esto sí quiero que quede claro, que aquí la dirección de creación de grupos quizás es un poco distinta a lo que habríamos esperado, pero es gracias a esta red de familias trans, donde hay que decirlo, hay adolescentes, pero también hay las personas, bueno, los niños, niñas más jóvenes tendrán 3, 4 años. Las personas adolescentes, de hecho, han conformado ya su propio colectivo al cual denominan Teen Titans, en honor al cómic de los jóvenes héroes como Robin, Superboy y todos ellos. Bueno, ellos hicieron su propio colectivo que se llama Teen Titans. Y es gracias a la creación de estos dos grupos que en Ciudad de México se crea por primera vez una propuesta de ley impulsada por la Asociación de Infancias Trans y por la Red de Familias Trans, y se da en un contexto muy interesante, porque en 2019 se crea en la Ciudad de México lo que se llamó el primer Parlamento de Mujeres. Este primer Parlamento de Mujeres fue básicamente un ejercicio en el cual el Poder Legislativo de Ciudad de México convoca a mujeres de distintas partes de la sociedad civil que podían inscribirse voluntariamente a este ejercicio democrático de participación ciudadana y hacer una serie de propuestas sobre qué leyes están impulsando las mujeres o qué leyes le interesan a las mujeres en México. Y Tania, la directora de la Asociación Civil de Infancias Trans, se inscribe y de hecho convence a una enorme parte del Parlamento de Mujeres de que la primera propuesta de ley que se impulse desde el Parlamento de Mujeres sea una propuesta para que las infancias y adolescencias trans en Ciudad de México puedan acceder a su identidad no ya a través de un juicio, sino a través de un trámite administrativo. Hay que decir, y lo reitero, ya lo he dicho, el derecho a la identidad se había ganado en 2008 a través de un juicio. Esto quería decir que no se iba a dar un nuevo derecho, se iba a cambiar el mecanismo para acceder a este derecho. Logra convencer al primer parlamento, la propuesta llega al Poder Legislativo, en donde de hecho de manera simultánea el partido Morena, que es el partido, digamos, de izquierda que está actualmente en el gobierno en México, estaba trabajando un diputado, Temístocles Villanueva, una propuesta muy parecida en paralelo, y las propuestas se integran y se aprueba en marzo de 2020 un dictamen, es decir, se aprueba en comisiones, tanto en la Comisión de Equidad de Género como en la de Derechos Humanos, se aprueba el dictamen. Y este dictamen habría sido revolucionario porque no solo era acceder a la identidad a través de simplemente un trámite administrativo, sino que no venía ninguna edad mínima. No se contemplaba, por ejemplo, que fuera a partir de los 7, 10, 11 años. Tampoco, por ejemplo, se incluía ningún criterio en términos de alguna clase digamos, de autonomía que se va consolidando a lo largo del desarrollo. Es decir, no había un candado de edad y lo único que se pedía en este dictamen es que fuera con el visto bueno de al menos uno de los dos padres.
¿Por qué al menos uno y no los dos? Porque algo que se observó sobre todo en la red de familias trans es que desafortunadamente la inmensa mayoría de infancias y adolescencias trans, el 85% para ser exacta, el 85% solo están acompañados por sus madres. Es decir, cuando los hijos, hijas, hijas se enuncian como personas trans, en el 85% de los casos los papás se van, se desentienden o se oponen a esto. Solo en un 15% están acompañando mamá y papá. Prácticamente no hay situaciones donde solo acompañen los papás. Es precisamente por esto, y además bajo un argumento de que la realidad de las familias era esta y que el peso recaía en las madres, el que se pone el criterio de que solamente uno de los dos padres dé el visto bueno. Por supuesto, para terminar de cerrar esta primera parte, que quizás ha sido la más extensa, esto genera que a todo lo largo de 2020 el tema de infancias trans sí se vuelva una controversia pública. Y aquí hay que decir que una de las cosas que también motivó a que esto se volviera una cuestión de interés masificada fue precisamente el COVID, que lleva a un encierro y que nos obliga a que la discusión pública de estos temas, que se venía haciendo en foros, se tenga que hacer a través de espacios en línea. Y al hacerse en espacios en línea se masifica porque empiezan a interesarse en este tema, pues básicamente personas que ya no estaban solamente en Ciudad de México, incluso personas que no solo estaban en México, y el debate se extiende en todo el territorio nacional, llega a redes sociales y se vuelve un ambiente muy difícil porque fue uno de los disparadores para la creación de grupos de feministas críticas de género en redes sociales que desafortunadamente empiezan a ejercer una enorme violencia contra la comunidad trans en redes. La discusión se vuelve una discusión muy violenta en redes a todo lo largo de 2020. Y finalmente el debate queda congelado y sigue congelado. Digo simplemente para terminar esta parte, esta semana, de hecho el día de mañana, hay todavía la posibilidad de que se pueda subir al pleno y se pueda hacer un fallo a favor. Esto, de hecho, toda esta semana, desde el lunes hasta el día de hoy, hemos estado hablando con los diputados con la posibilidad de que no se acabe el periodo legislativo y se pueda aprobar esto. Se ve difícil porque desafortunadamente se organizaron los tres grupos que yo había mencionado, la derecha tradicional, perdón, la nueva derecha, y los grupos de feministas críticas de género para hacer una enorme oposición a este dictamen. Y se ve difícil. Un elemento positivo es que en este año el debate se ha llevado ya a otros estados dentro de México. Actualmente el estado de Oaxaca, al sur de México, está contemplando la posibilidad de hacer también una reforma a su ley civil que permitiría el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans. Y el estado que sí dio el paso fue el estado de Jalisco. El estado de Jalisco está en la costa pacífica de México, muy conocido. Bueno, ahí está Puerto Vallarta, que es un destino turístico muy importante. Y es un destino turístico LGBT amigable, lo cual importa porque de hecho fue un municipio pionero en el estado de Jalisco en el reconocimiento de las identidades trans en menores de edad. Lo que hace el estado de Jalisco hace unos 5 meses es que reforma su reglamento del Código Civil y posibilita que los menores de edad, no solo del estado de Jalisco, sino como somos una federación, al igual que Argentina, toda persona de México puede ir al estado de Jalisco y hacer su cambio en el estado de Jalisco. La enorme cantidad de familias trans de México, de hecho es lo que han hecho, van al estado de Jalisco y en el estado de Jalisco cambian las actas de nacimiento y ya regresan a sus estados. Jalisco de alguna manera retoma las propuestas que se habían hecho en Ciudad de México
y que eran propuestas de que no hubiera más que un visto bueno por parte de uno de los padres y que no hubiera ningún requerimiento de edad, y además hace posible que sea enteramente reversible. Es decir, si alguien decide cambiar en un futuro nuevamente sus papeles, puede hacerlo. Hay que decir que esto solo se podía hacer en Jalisco, porque en el caso de Ciudad de México teníamos, desafortunadamente, gracias a 2008, la figura del juicio en una parte de una ley que no puede ser reformada en el ámbito local, tiene que ser reformada en el ámbito federal, y eso hacía mucho más complicado que si alguien decidía revertir su transición legal, esto se pudiera hacer a través de un trámite administrativo. Bueno, toda esta larga descripción es la descripción del contexto. De manera mucho más rápida, quisiera básicamente hablar de cuál ha sido la propuesta. Desde luego, hemos hecho una propuesta que por un lado contesta los señalamientos de los pánicos morales que mencioné, y por el otro lado propone un nuevo modelo. Y aquí hay que decir que había claridad de que más allá de la oposición de la derecha católica, de la derecha cristiana y del feminismo crítico, había preocupaciones legítimas de padres de familia que genuinamente se acercaban a preguntar sobre si esto era buena idea. Preguntaban, por ejemplo, si esto no podía arriesgar la vida de sus hijos, la salud de sus hijos, si no los exponía a situaciones de peligro. Entonces reconocíamos, por supuesto, que más allá de los pánicos morales había preocupaciones legítimas. La propuesta que se hace de entrada es una propuesta que no se da en el ámbito, digamos, de una intervención a nivel fisiológico sobre los menores. La propuesta de ley que se queda como un dictamen que está esperando todavía ser discutido, lo que decía simplemente es que estábamos buscando el reconocimiento de la identidad social de los menores de edad, y que este reconocimiento de su identidad social no dependiera de ninguna manera ni exigiera ninguna clase de hormonización o intervención obligatoria. Es decir, nos estábamos alejando explícitamente del modelo que se ha usado sobre todo en países como España, no solamente en España, pero justamente el modelo que desata gran parte de esta discusión, no solo en España, sino paradójicamente en México y luego en una parte importante de América Latina, es un modelo que es propio de España y que en efecto requería para el reconocimiento de las identidades trans en menores de edad un diagnóstico y una intervención. Estos modelos, digamos, en sus formas más acabadas, y eso, por ejemplo, lo veíamos hace unos años en Escandinavia, lo vemos todavía, si no me equivoco, en la sociedad japonesa. El reconocimiento requería básicamente una esterilización, ya fuera química o quirúrgica, y esto ahora se considera que de hecho es violatorio de los derechos reproductivos de las personas trans, y que por esa razón no es algo que los estados puedan exigir. Entonces, el nuevo modelo simplemente era un modelo que lo que estaba diciendo es, estamos buscando un modelo de reconocimiento social de las identidades de los menores de edad por una razón muy concreta. Y es que sobre todo lo que nos preocupaba era el trato en las escuelas a estos menores de edad. Las escuelas en México y en general así suele ser en todas partes del mundo, son muy inflexibles a dar a reconocer una identidad social si esta no está acreditada jurídicamente. Y la única manera de poder obligar a una escuela a acompañar a los menores de edad trans de manera segura era a través de su reconocimiento de una identidad social. Es decir, nos estábamos concentrando, por supuesto, en la creación de espacios seguros. Sobre todo los espacios seguros son la familia y la escuela requería de marcos jurídicos concretos. Hay, por supuesto, otro tipo de servicios, como los servicios médicos, donde también hay violencias, que también requieren, por ejemplo, un reconocimiento de la identidad social. Esto sí lo quiero recalcar, porque nos estábamos alejando de un modelo
que fuera patológico, es decir, no se iba a hacer un diagnóstico de disforia de género. Nos estábamos alejando de un modelo que fuera medicalizante en un sentido muy amplio, es decir, no se iba a involucrar ningún discurso proveniente de una experticia así, ya fuera psicología, ya fuera psiquiatría o el psicoanálisis, y aquí hay que simplemente señalar, el psicoanálisis mexicano y el psicoanálisis argentino y uruguayo son distintos. Sí hay una parte en México que tiene una parte, digamos, muy crítica de los discursos patológicos, pero también una parte del psicoanálisis mexicano que es mucho más cercano a la psiquiatría, ¿no? Y eso lo digo simplemente para no, digamos, no confundir el tipo de psicoanálisis que se practica en ambos países. No iba a ser un modelo que implicara medicamentación, y aquí la diferencia entre medicalización y medicamentación tiene que ver con que medicalizar implica poner un fenómeno bajo la tutela médica, y eso puede ser simplemente una tutela legal o discursiva. Medicamentar implica literalmente dar fármacos. Es decir, aquí las identidades no requerían ninguna clase de hormonización forzada, y finalmente la idea es que fuera posible una reversión legal del tránsito en cualquier momento a lo largo de la historia de la persona, no solo cuando es menor de edad, sino en general. Y la razón por la que estábamos proponiendo eso, ya me estoy colgando con el tiempo, pero me apuro, básicamente tenía que ver con que creíamos que este modelo lograba evitar las críticas que los propios transfeminismos en España le habían hecho al modelo de acompañamiento médico del Estado español, pero que también estaban suscitando los pánicos morales. Primero que nada, porque aquí no estábamos hormonizando obligatoriamente a nadie. Esto era algo muy importante. Segundo, porque aquí no había un diagnóstico ni tampoco había un discurso médico que tomara una conducta que pudiéramos considerar de inconformidad infantil de género y que tomara eso como un elemento diagnóstico de que estamos ante una identidad trans. Era el hecho de que un menor de edad se pronunciara a sí mismo como una persona trans, el que legalmente era considerado como un elemento necesario. Es decir, este miedo de que se pudiera estar confundiendo una experiencia de inconformidad infantil de género quizás asociada a una experiencia lésbica o homosexual quedaba en ese sentido eliminada. Y hay que decir, el hecho de que hubiera una posibilidad de una reversión total en el ámbito legal implicaba, por supuesto, que si el menor de edad cambiaba de opinión, podía hacerlo sin ningún costo a lo largo, digamos, de su vida. El hecho de que tampoco hubiera ninguna exigencia de una intervención medicalizante o medicamentante, perdón que suene tan fea la palabra, implicaba desde luego que también los menores, si cambiaban de opinión, no hubiera ningún problema. ¿Por qué hacíamos esto? Porque más allá de la discusión en la que se ha caído en distintas partes del mundo, que es una discusión que quizás algunos de ustedes conocen, donde suele decirse, por ejemplo, que el 75% de los menores de edad con inconformidad infantil de género desisten de una transición de género. Suele decirse eso y entonces eso lleva a que se aconseje a que no se den transiciones. Lo que ha pasado en los últimos años es que se ha señalado que esta es una mala manera de acompañar menores de edad, porque por inconformidad infantil de género se consideran conductas donde, por ejemplo, un niño no juega con carritos, sino quizás le gustan los vestidos de princesa. Lo que han dicho ahora algunos profesionales, y aquí menciono este trabajo etnográfico, que no se alcanza a ver, pero espero que se alcance a ver. Bueno, aquí este libro es una etnografía, Trans Kids. La persona que escribe el libro, Tay Meadow, justamente una de las cosas que discute entre parte de su etnografía es cómo se dieron todos estos debates en términos de cifras. Y menciona, por supuesto, que hay expertos que dicen, bueno, lo que pasa es que si tú construyes la población en términos de aquellos que rompen simplemente los roles de género y no atiendes al proceso identitario, en efecto, puedes estar teniendo este dato
muy alto de que el 75% desisten. Pero hay otros datos, por ejemplo, que dice que el 99% de los menores de edad que en algún momento expresan su deseo de tomar bloqueadores hormonales, llevan a cabo una transición y básicamente lo que indican estos estudios es que no han, por lo menos hasta donde los estudios se hicieron, no se han arrepentido, solo el 1%, ¿no? Entonces, para evitar esta discusión de los porcentajes sobre si desisten o no desisten, la propuesta legal que se estaba haciendo simplemente reconocía que la posibilidad de un cambio y una reversión tenían que estar ambas abiertas a los menores de edad, para no poner candados que simplemente se volvieran violatorios al derecho a la identidad, al derecho al libre desarrollo de la personalidad y, por supuesto, al interés superior de cada menor. De ahí este modelo, y dado que no pide obligatoriamente ninguna clase de intervención, este modelo de reconocimiento social tampoco está obligando a los menores de edad a llevar ninguna clase de intervención irreversible sobre sus cuerpos. Y tampoco los expone a un lenguaje patológico. Y aquí quiero citar un libro que se publicó este año en España, que se llama Transfeminismo o Barbarie. No lo tengo a la mano, pero el penúltimo capítulo justamente describe que aquellos menores de edad trans que no son patologizados, por ejemplo, que no son expuestos a un discurso patologizante, suelen llegar a una mejor relación con su cuerpo y con sus genitales. Esto no quiere decir que no emprendan una transición social o incluso una transición medicamentada, sino que el tipo de intervenciones que llevan a cabo muchas veces ya no implica una intervención sobre sus genitales y muchas veces ya no se presenta una situación de disforia. No quiere decir que eso sea en todos los casos, pero parece que no exponer a los menores de edad a estos discursos patologizantes es una buena idea. Y finalmente, lo que este modelo estaba proponiendo, este modelo contemplado en la ley, era básicamente que los adolescentes, y ya me tardé muchísimo, perdón, ahora sí que me apuro, y sobre todo niños y adolescentes, pudieran explorar en un entorno seguro su identidad sexual, no solo su identidad de género, sino también su orientación sexual, su sexualidad en general, en espacios que tuvieran información, que tuvieran un acompañamiento no patologizante y que les dieran, por supuesto, tiempo y espacio para pronunciarse ellos mismos y no un tercero. Ya para finalizar, sé que me dijeron que tenía media hora y que ya hablé un poco más, pero ahora sí me apuro. Había una serie de consideraciones teóricas detrás de esta propuesta legislativa, detrás de este cambio de modelo que nos distanciaba quizás del modelo español. Y yo las agruparía de alguna manera en dos grandes bloques. El primer bloque tiene que ver con el tema de que desafortunadamente los profesionales de la salud, pero no solamente los profesionales de la salud, sino también otro tipo de profesionales e incluso dentro del propio pensamiento feminista, han cometido históricamente el error de reificar sus teorías y considerar que lo que las teorías les dicen sobre el mundo es lo que es. Y esto ha llevado a situaciones muy desafortunadas. Un ejemplo que me gusta citar y que justamente tiene que ver con el contexto argentino es el trabajo del doctor Facundo Blecher, quien tiene, por ejemplo, este ensayo sobre infancias trans y destinos de la diferencia sexual, nuevos existenciarios, renovadas teorías. Y lo menciono porque es un buen ejemplo de cómo alguien hace una crítica a cómo cuando en este caso nos encontramos con menores de edad cuyas historias de vida no se parecen a lo que las teorías nos dicen que tendría que ser, pues la solución históricamente ha sido patologizarlos, ha sido intervenirlos desde distintas maneras. Y el llamado de atención que hace Facundo Blecher es finalmente a reconocer que ahí donde hay un choque, donde nuestras teorías se encuentran con experiencias que no eran anticipables y que las contradicen, lo que hay que revisar son las teorías, incluido, y lo dice Facundo Blecher,
incluido desde luego el pensamiento psicoanalítico, pero por supuesto esto va para el pensamiento psiquiátrico, psicológico, la biomedicina, la endocrinología. Y este fue un argumento que movilizamos señalando que la idea de que estamos ante una patología, por supuesto, viene de la idea de que las trayectorias de vida de las personas tienen que ser necesariamente cis heterosexuales y que apartarse esta trayectoria implica que estamos ante una situación patológica. Quizás ahí es donde estamos reificando las teorías, estamos considerando que el sesgo que estas contienen es el mundo y que entonces habría que cambiar a las personas. Este fue un primer argumento y hay que decir que también es un argumento relevante para el feminismo crítico de género, cuyo entendimiento de lo que son los roles de género es un entendimiento donde estos son puramente opresivos porque son leídos dentro de teorías funcionalistas, sobre todo sociológicas, asociados a la división sexual del trabajo y por tanto son consideradas categorías opresivas, injustificadas y limitantes. De alguna manera, también el feminismo crítico está reificando las teorías sociológicas sobre lo que puede ser un rol de género, ignorando, por supuesto, otro tipo de aproximaciones, incluido, por ejemplo, la noción misma de diferencia sexual, que no necesariamente se van a jugar en ese ámbito. Entonces, este fue un primer grupo de herramientas teóricas. Y el segundo grupo tiene básicamente que ver con una crítica, en efecto, al cis heterosexismo y a la manera en la que ha, de alguna forma, invadido al pensamiento biomédico, al pensamiento de las experticias psi. Y era una crítica que se informaba de lo que ahora se conocen como epistemologías transfeministas, que como su nombre lo indica, simplemente son un derivado, una reapropiación por parte de los colectivos trans de algunas corrientes de las epistemologías feministas. El argumento era de alguna forma muy sencillo y lo que decía es que cuando estamos ante rasgos como la orientación sexual y la identidad de género, estamos ante rasgos de la persona que no son públicamente accesibles. Es decir, la gente puede verificar rasgos que son públicamente accesibles. Si yo digo que mis ojos son cafés, la gente puede mirar mis ojos y hacer en efecto un pronunciamiento sobre eso. Lo mismo pasa quizás con el color de mi cabello, con otros rasgos físicos que son públicamente accesibles. ¿Qué ocurre con rasgos que no son públicamente accesibles y que de alguna manera remiten a un entendimiento del sujeto sobre sí mismo? Que aquí se genera una relación epistemológica distinta. Los rasgos que son públicamente accesibles son públicamente validables. En el caso de cuestiones como la orientación sexual, la identidad de género, pero no solamente, estamos ante rasgos donde la primera persona, es decir, yo, o sea, cada quien con respecto a su propia vivencia, tiene una autoridad epistémica mayor que el resto de la comunidad. En epistemología, a este tipo específico de creencias de sé o de creencias de sí mismo, de sí misma, se considera precisamente que operan en un registro epistemológico distinto, un registro donde el mecanismo principal de conocimiento es la introspección y este, por supuesto, no es un mecanismo públicamente accesible. Esto es algo que ha generado que en la historia de sobre todo de la medicina y de las experticias psi, se traten de buscar mecanismos de verificación de los testimonios de las personas que acrediten que lo que está diciendo esta persona es verdadero. Simplemente quiero señalar que esto no es algo privativo de las personas trans ni de las personas LGBT. Si yo le pregunto a uno de ustedes que fuera un hombre, por ejemplo, un hombre cisgénero heterosexual, ¿cómo puedo saber yo que tú eres heterosexual? No tiene manera de señalarme dónde radica su heterosexualidad, porque la heterosexualidad de alguna manera no es parte de un fenotipo observable. Y si me habla de su conducta sexual a lo largo de su vida, tampoco esto es una evidencia contundente. Eso evidentemente lo sabemos, porque la orientación sexual no tiene que ver con, de hecho, la conducta sexual que ha tenido una persona. Alguien puede ser homosexual y nunca haber tenido relaciones. Es decir, los atributos que tienen que ver con la orientación sexual, con la identidad de género, comparten junto con otros atributos
la primacía epistemológica de la primera persona y que se conocen a través de la introspección. El problema con esto es que la búsqueda de una validación de esos testimonios ha llevado a la construcción de aparatos de diagnóstico, donde se ha buscado validar los testimonios de las personas trans al hacer que estos se acomoden a un entendimiento como el que las personas cisgénero heterosexuales tienen de sus propios cuerpos. Y esto ha vulnerado los testimonios de las personas trans. No me quiero alargar mucho, pero básicamente lo que se ha buscado, por ejemplo, es que como un elemento de acreditación, de la vivencia trans, estén testimonios persistentes de disforia de género como un elemento que se ha vuelto, por tanto, no solo diagnóstico y, por tanto, central en lo epistemológico, sino que en el siglo XX se vuelve, de alguna manera, constitutivo mismo de las identidades trans. Es decir, una persona trans es aquella que tiene, de alguna forma, una disforia de género y no podría ser una persona trans si no tienes disforia de género. Digo en el siglo XX porque en el siglo XXI esto está cambiando y los propios expertos en salud mental empiezan a reconocerlo, incluso en la Organización Mundial de la Salud. Pero el segundo argumento que queríamos señalar es que los modelos legales, como los que veíamos en el Estado español y como el que, por ejemplo, tenía México en 2008, que someten el testimonio de una persona a su verificación por parte de autoridades, lo que terminan haciendo es considerando que un testimonio es auténtico si y solo si una pericia médica o psiquiátrica o psicológica considera que estamos ante una situación patológica y que eso obligaba a las personas trans, nos obligaba a las personas trans de alguna manera a apropiarnos del discurso de la patología como una manera de validar nuestro propio testimonio, porque de lo contrario no era considerado un testimonio genuino. Y simplemente señalamos, retomando los trabajos de Miranda Fricker, que este diseño mismo de cómo se recibe el testimonio genera lo que ahora en epistemología se conoce como una injusticia epistemológica, y en este caso es una injusticia de dos partes, una injusticia de interpretación y una injusticia testimonial. Es una injusticia de interpretación porque obliga a las personas trans a usar un lenguaje patológico para describir su propia experiencia de vida y ser validadas y reconocidas por otros. Y precisamente por esto último es que también es una violencia, es una injusticia testimonial, porque no acepta un testimonio sobre la vivencia trans a menos que éste se ponga en términos de una experiencia de disforia y sufrimiento. Entonces, este fue el segundo grupo de argumentos teóricos. Hay que decir que sí jugaron un papel porque fueron redactados. Yo participé en la redacción de este documento, pero desde luego no fui la única persona. Varias personas contribuimos a la confección de estos documentos y fueron enviados también tanto al Congreso de Ciudad de México como en su momento al Estado de Jalisco, y fueron incorporados dentro de la reflexión, ¿no? Y ahora sí, ya me extendí muchísimo, pero lo único que querría yo señalar en ese sentido es que la controversia de las infancias trans, en el caso de México, por supuesto, muestra desafortunadamente que esta es una controversia que, si bien en cada escala nacional o en cada contexto nacional se juega distinto por las leyes del país, sí se da también en una lógica global donde lo que se dice en un país afecta lo que ocurre en otro, y eso en el caso de México, tanto las experiencias argentinas y uruguayas como la española han sido importantes, y ha obligado, por supuesto, a la creación de grupos de apoyo, acompañamiento y, por supuesto, de incidencia política, tanto de personas trans como de familias trans, y ha obligado a la movilización de una serie de argumentos para tratar de modificar los marcos jurídicos, pero también para tratar de desactivar los pánicos morales que se han usado para tratar de detener este movimiento. Y bueno, ahora sí, muchas gracias por su atención. Gracias, Ivonne.
ahora iniciamos un espacio de diálogo y de intercambio. Vayan poniendo sus preguntas en el chat y podamos como de alguna forma introducir esta lógica más de diálogo. A mí se me ocurre, si quieren, para empezar, se me ocurren dos posibles preguntas que me gustaría compartir contigo. Pensando mucho, ¿no?, en espejo, esto cuando se produjo el debate en Uruguay sobre la ley integral para personas trans, uno de los ejes más problemáticos del debate fue precisamente las infancias trans. Y recurrentemente durante la discusión, la oposición, los grupos que se oponían a la aprobación de la ley, insistían sobre esta cuestión de que los niños iban a ser operados compulsivamente, independientemente de la voluntad de sus padres. Tanto fue el peso que luego esto en el debate, que finalmente se terminó poniendo explícitamente en la ley que los niños no van a ser operados, ¿no?, como una cosa de garantía que permitió que incluso los grupos políticos que apoyaban la ley finalmente la votaran. El otro eje de la discusión fue el tema de los bloqueadores y las consecuencias que podía generar eso. Entonces, la primera pregunta es un poco referida sobre esto. ¿Cómo fue el tema tematizado en el contexto mexicano? ¿Qué opinión tenés vos sobre esto, ¿no? Y cuáles pueden ser, sopesar los eventuales efectos que puede tener, pero los beneficios sociales de este tipo de productos? Y después la otra pregunta es la que tiene que ver con el papel que cumple en la discusión. Me parece muy interesante el proyecto que ustedes plantearon, la posibilidad de la de anular la idea de lo irreversible. Esta idea de que la gente puede cambiar de opinión, que asumir que las identidades son fluidas y que los zigzagueos en estos procesos, en los procesos de identificación, en las trayectorias biográficas, son reales y posibles. Esto me parece muy lúcido. Sin embargo, yo lo que veo recurrentemente en la discusión es que como para poder validar estas identidades se les exige una fijeza extrema. Y de alguna forma en Uruguay la posibilidad de introducir la flexibilidad fue vista como una forma de deslegitimación de estas identidades, o como, pero si quieren cambiar, ¿por qué quieren volver? Era como muy difícil políticamente instalar esta posibilidad. Parecía que en el debate público generaba más tranquilidades la fijeza que la flexibilidad. Y por eso me llamó mucho la atención que en el caso mexicano fuera exactamente al revés, ¿no? Y bueno, quería apuntarte sobre esto, ¿a qué se debe esta obsesión de tratar de fijar, ¿no?, de tratar de alguna forma exigir permanencia, estabilidad, rigidez, cuando en la infancia todo lo que existe en realidad es todo lo opuesto a eso? Bueno, son dos muy buenas preguntas. Con respecto a la de los bloqueadores, bueno, hay que decir que aquí sí hay, de alguna manera, lo que había era el reconocimiento de que esta tenía que ser una decisión, la de medicamentar, tenía que ser una decisión que se tomara de manera informada por parte del menor de edad, la menor de edad, y su familia, y no como un mandato compulsivo por parte del Estado, ni tampoco como un imperativo de normalización, o sea, que la sociedad de alguna manera exigiera un cuerpo trans que tuviera la legibilidad de un cuerpo cis. Entonces, digamos, la primera parte de la respuesta de esa pregunta sería el reconocer que no es una competencia del Estado el hacer obligatoria ninguna forma de medicamentación, pero que debe quedar abierta la posibilidad de una decisión autónoma informada sobre ese tema para cada menor de edad y su familia. Entonces, lo primero era desplazar el espacio de toma de decisión al menor de edad y su familia. También en este proceso participaron, por ejemplo, endocrinólogas pediatras que decían que este proceso sí requería, por ejemplo, de un acompañamiento médico. Mi querida María Pía, te mando un saludo. Bueno, regreso a lo que estoy diciendo. La segunda cosa que diría con respecto a esta pregunta es que había una nueva forma de entender lo que es el derecho al acceso a la salud.
y en eso aprendimos mucho del feminismo, porque se suele entender, por ejemplo, que en muchos países, no solo en América Latina, en muchos países, que si el Estado te garantiza un acceso a la salud, eso implica que tienes tú alguna situación patológica. Y lo que hemos tratado de colocar en el centro es que de hecho no, que los sistemas de salud, por ejemplo, dan acompañamiento incluso en situaciones que no son propiamente patológicas, como puede ser un embarazo, como puede ser la tercera edad. Ninguna de esas son situaciones que son patológicas, aunque en su momento la medicina las haya patologizado. Pero lo que entendemos es que de facto ya los sistemas de salud de distintos países entienden que como parte del acceso a la salud implica un acompañamiento de las personas, y eso es importante también, incluso lo diría yo con respecto al aborto, porque lo que entendemos es que el derecho al acceso a la salud debe entenderse no solo como el derecho a no estar en una situación patológica, sino el derecho a estar en una situación tal que sea posible la construcción de un proyecto de vida. Es decir, el derecho a la salud como un derecho que permite, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad. Un derecho que permite, por ejemplo, que la persona en cuestión pueda construir un proyecto de vida que le es significativo. Y lo que yo argumentaría, no solo con respecto al tema de las identidades trans, sino con respecto también al aborto y a otras formas de acompañamiento médico que no implican patología, es que así deberíamos entender el derecho al acceso a la salud. Y en ese sentido, lo que estaríamos diciendo es que si consideramos que aquellos menores de edad que quieran tomar bloqueadores tienen que hacerlo a través del acompañamiento médico. Eso no está en el proyecto de ley, porque el proyecto de ley simplemente es sobre reconocimiento, digamos, en la esfera de lo civil. Sí nos gustaría que de alguna manera esto se diera. Hay que decir que aquí hay una situación curiosa, porque en principio México a nivel federal ya tiene un reglamento que se publicó, si no me equivoco, ha de haber sido en 2017, que en principio a nivel federal obliga a todos los sistemas de salud federales a acompañar a personas LGBTI. Y subrayo es ahí porque también están contempladas las personas intersex y tiene incluso una perspectiva de derechos humanos sobre población LGBTI pediátrica. Entonces, en principio, no tendría que ser necesario introducir ninguna ley porque se supone que ese reglamento existe, aunque de facto es ignorado. A lo que voy es con esta pregunta es que si va a haber un uso de bloqueadores, tiene que ser un uso acompañado médicamente. Lo ideal, por supuesto, es que fuera parte del derecho al acceso a la salud, porque si se vuelve algo que se tiene que buscar en medicina privada, va a generar problemas para familias quizás de escasos recursos. Y ahora la última parte de la pregunta tiene que ver con dos cosas. Primero, algunos estudios dicen que los bloqueadores que se toman en un intervalo de 6 meses a 1 año tienen efectos como, por ejemplo, una menor densidad ósea, pero que esto es totalmente reversible. Es decir, que si se toman en un periodo de tiempo de incluso 1 año y medio, 2 años, los efectos parecen ser totalmente reversibles. De todas maneras, hay que decir que, por lo menos en México, a diferencia del caso español, están acompañando la lucha por las infancias trans una serie de identidades, no solo mucho más fluidas a través de sus biografías, sino que no buscan de alguna forma ninguna clase de intervención corporal. Y eso es una diferencia importante entre el contexto mexicano y el contexto español, y no me atrevería a decir qué pasa en Uruguay o en Argentina, pero sí diría que, por ejemplo, las principales voces en el contexto español sí están pensando en identidades trans de alguna manera mucho más tradicionales. En México, por ejemplo, tenemos una serie de identidades no binarias, una serie de identidades trans que se presentan a sí mismas como identidades trans no hegemónicas, porque no llevan a cabo ninguna clase de intervención
a través de medicamentos o ninguna clase de intervención medicalizada sobre sus cuerpos. Y de alguna manera lo que nos interesaba es un proyecto de ley que reconociera esas experiencias trans como experiencias tan legítimas como las otras. Dicho sea de paso, ahí la influencia en el caso de las identidades no binarias de Argentina sí ha sido muy importante, porque de alguna manera sí hay un intento de reconocer las identidades no binarias. En México es un poco más complicado hacerlo porque requeriríamos una reforma en el Congreso Federal y eso es más complicado porque es un Congreso más conservador que el de la Ciudad de México, por ejemplo, y tendríamos que hacer una reforma a la Ley General de Población, porque resulta que en México tienes una clave que solo tiene dos valores posibles, hombre y mujer. Entonces, la única manera de reconocer identidades no binarias requeriría, por ejemplo, ese cambio, ¿no? Entonces, toda esta pregunta de los bloqueadores a lo que va es a decir, uno, no debe ser competencia del Estado, debe ser competencia de las familias, pero sí tiene que ser un proceso que se dé con acompañamiento médico y sí, lo que sí sería bueno es que el Estado garantizara que ese acompañamiento médico va a estar allí, pero también se quiere reconocer como una identidad válida, una identidad trans que no implique ninguna forma de medicamentación o de medicalización. Yo sé que esto no termina de resolver el tema de los bloqueadores, pero por lo menos de alguna manera sí señala que puedes tener, en el caso de muchas adolescencias, transiciones que se den con un reconocimiento que hace de las escuelas, de las familias y de las instituciones médicas un espacio seguro y que por lo menos eso las pone en una mejor situación. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta y el tema de la reversibilidad, yo hace rato, y de hecho así empecé la charla diciendo que importan los contextos locales, nacionales. Por ejemplo, en el caso de esto lo he estado trabajando en estas semanas. En el caso de México, por ejemplo, ningún grupo de activismo trans quiere que se cree un tipo penal de transfeminicidio. Eso lo señalo porque esto es algo muy distinto, por ejemplo, a lo que pasó en Argentina con el caso de Diana Zacayán, que se buscó explícitamente que se le reconociera como un travesticidio. Hasta donde me quedé el año pasado, eso se había echado para atrás. No sé si eso volvió a cambiar. Leía yo hace poco que se había dado una reversión de ese fallo. No sé si en efecto así fue, pero esto me lo encontré yo justamente en un artículo de este libro Transfeminismo Barbarie. Pero pongo ese ejemplo porque en efecto hay diferencias nacionales importantes. En México, por ejemplo, de alguna manera, las identidades trans, o sea, las identidades trans binarias, hombre y mujer, de alguna manera han buscado ser incluidas dentro de los términos hombre y mujer. Creo que la identidad travesti en Argentina funciona un poco distinto. Incluso ahora veíamos hace unas semanas gente que pedía que se le reconociera su identidad travesti. Entonces menciono esto porque creo que sí importa la diferencia entre los contextos nacionales acerca de cómo las identidades no son exactamente las mismas y eso repercute incluso en las leyes. Con el tema concreto de la reversibilidad, por ejemplo, esto que me describes, de hecho, se parece mucho a lo que ocurre en España. Y hablando con Miquel Missé, en efecto, Miquel Missé, que es este activista trans catalán muy conocido, él me decía que en efecto, que en España también había una lectura que señalaba que la reversibilidad era considerado un signo de no autenticidad. En México la reflexión la construimos un poco distinto, y digo la construimos porque ya había mencionado yo a Damián, que es este hombre trans, doctorante en psicología, cofundador de la red de familias trans. Damián en algún momento de hecho hizo estancias tanto en Argentina como en España
para conocer las experiencias de ambos países. Y algo muy distinto de la investigación es que él incluye la reflexión de una feminista y psicóloga del desarrollo que es Lisa Diamond. Lisa Diamond, si no me equivoco, trabaja en la Universidad de Salt Lake City en Utah, o la Universidad Estatal de Utah, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente el Salt Lake City. Ella es una psicóloga del desarrollo y es feminista y es una epistemóloga feminista que ha desarrollado un proyecto de acompañar las identidades de una cohorte de personas que en un comienzo eran mujeres y su orientación era heterosexual, lésbica o bisexual, y en algún momento se encontró con experiencias donde ya no se nombraban así, empezaron a nombrarse de varias formas, no necesariamente hombres trans, porque justo lo que se encuentra en este seguimiento, que es un trabajo donde le da un seguimiento a esta cohorte por más de 10 años, lo que Lisa Diamond se encuentra es que las identidades de una parte pequeña, pero de alguna manera significativa, da lugar a identidades que no son identidades cisgénero. Muchas se vuelven personas que se podrían nombrar transmasculinas u hombres trans, pero otras no. Otras empiezan a generar identidades que podríamos llamar no binarias, pero incluso identidades contextuales. Y entonces Lisa Diamond, una de las cosas que señala es que la psicología del desarrollo, ya sea por la influencia que tuvo Vygotsky o la influencia que tuvo Jean Piaget, tiene una visión tanto desarrollista, evolucionista, teleológica, pero que finalmente asume que llegas a una identidad fija y estable, y que cuando llegas a esta identidad que se va ensamblando a lo largo del desarrollo, esta identidad es estable y no se mueve. Y lo que dice Lisa Diamond es que su estudio muestra que las identidades no son así, que las identidades de hecho exhiben una enorme sensibilidad a los contextos, incluso locales, en los que se enuncian. Aquí es donde entra un concepto desarrollado originalmente por Michel Foucault, que es el concepto de veridicción, y la crítica a que muchos discursos de las experticias sí y de la medicina en general operan bajo una lógica de la veridicción, es decir, de que hay una especie de verdad del sujeto que tiene que ser revelada y que es una verdad de alguna manera estable. Este presupuesto de veridicción de alguna manera está asociado con un presupuesto de inmutabilidad, porque la idea es que la verdad del sujeto es inmutable. Y la idea es que cuando esta verdad es encontrada, este sujeto finalmente sabe quién es. Y esto ha generado, por ejemplo, en las narrativas de vida de las personas trans, situaciones muy desafortunadas donde, por ejemplo, la gente dice que todo lo que vivió antes de su transición es falso. De alguna manera empiezan a describir ese momento incluso como una vida casi que vivió otra persona, una vida no auténtica. Y esto emana de un presupuesto de veridicción. Y de hecho también afecta no solo las narrativas de transición, sino las de detransición, porque una narrativa de detransición también suele narrarse, por ejemplo, en esos mismos términos de veridicción, y puede ocultar que en realidad aquí estén operando mecanismos más sofisticados. Aquí menciono, por ejemplo, concretamente que está un libro que es un bestseller que se ha discutido mucho en el mundo anglosajón, que es este libro de The Transition Baby. Aún no se traduce, pero lo menciono porque narra la historia de vida de una persona que transiciona. Es una novela de ficción y lo menciono porque permite entender cómo podría ser la biografía de alguien que transiciona y donde no están operando presupuestos de veridicción, donde están operando otro tipo de presupuestos contextuales. Esto lo menciono yo ahora, no está en el trabajo de Damián ni está en el trabajo de Lisa Diamond, pero me parecía un buen ejemplo. El punto es que Lisa Diamond, con este modelo mucho más flexible de la identidad, sí le permitió en su momento a Damián Cruz
hacer una reflexión sobre las identidades, reconociendo que las identidades no van de la ausencia quizás de una identidad cuando se es un bebé a un momento donde la identidad está construida, está fija y ya no cambia, sino que hay todo un proceso, incluso a lo largo de las infancias y adolescencias trans y en la vida adulta, donde las identidades pueden irse negociando. Y quizás aquí, para tomar un concepto, muchas de nuestras identidades son tenaces, pero, o sea, tenaces no es lo mismo que inmutables. Quiere decir que de alguna manera suelen mantenerse, pero que es posible que haya historias de vida donde esto cambie, por ejemplo. Y que eso no quiere decir que esas experiencias son inauténticas. O sea, si tú atas la veridicción con la inmutabilidad, entonces necesariamente estas experiencias se viven como un error, como una equivocación y una impostura. Y en un diálogo con Miquel Misé, por ejemplo, yo le señalaba que hay una parte de la ecología queer que justamente se trata acerca de la construcción de relatos de vida distintos, que no sean fijistas, que no sean deterministas. Y Miquel Misé me decía que en efecto, que parece que una cosa que no anticipan muchas legislaciones es la posibilidad de que algunas personas, ni siquiera todo el colectivo trans o todas las personas cis, que algunas personas tengan historias de vida que no van a tener identidades tenaces y que quizás tendríamos que reconocer que estas personas tienen experiencias auténticas, aunque sean evanescentes. Y esto nos cuesta mucho trabajo, pero porque tenemos un presupuesto de veridicción y de inmutabilidad allí puestos. ¿Por qué los tenemos? En gran medida, y quiero mostrar este otro libro, que no se ve, pero este es un libro que se llama Histories of the Transgender Child. Es un libro que salió en 2018 y que básicamente está enclavado en el contexto de Estados Unidos, pero justamente una de las cosas que señala es cómo en el Estados Unidos de los 50, donde se dan los trabajos de Moni y sus colaboradores, había un entendimiento racializado del género. Es decir, menciona cómo Moni en la construcción de la noción de género, va a retomar por un lado la metáfora con el lenguaje y con la idea de que los seres humanos somos muy plásticos y tenemos la posibilidad de aprender algún lenguaje, pero que una vez que aprendemos algún lenguaje, normalmente este es el lenguaje que vamos a dominar. Y por ejemplo, si nos piden hablar en otro, no lo haremos tan bien. Y eso tiene que ver con la idea de que de alguna manera hay una suerte de impronta que es casi imposible de modificar, pero que en principio admitiría que se diera una impronta por cualquier lenguaje. Y ahí hay una analogía con el género diciendo, cada persona puede ser improntada por distinto género, pero una vez que está improntada, de alguna manera eso se va a ir consolidando. Y lo que menciona Jules Jill Peterson, que es la autora de este libro, es que de ahí estamos viendo un poco de la historia de los presupuestos de inmutabilidad por la metáfora. Que la metáfora misma está construyendo el género como algo aparentemente inmutable. Y otra cosa que también menciona Jules Jill Peterson es el contexto de la raza en los Estados Unidos. Y esto es algo que han trabajado otros investigadores. Stephen Epstein, que es un investigador, creo que estaba en California, tiene un libro que se llama Inclusion, donde de hecho describe cómo en Estados Unidos, por razones que tienen que ver con cómo opera el sistema jurídico, se busca, por ejemplo, una noción de sujeto relativamente estable por las cuestiones que tienen que ver con adjudicarle responsabilidad a un sujeto y que de alguna manera también se busca hacer una distinción entre aquellas cosas de un sujeto que le son imputables y aquellas cosas que no. Y entonces se construye una noción de alguna manera estable, fija y determinada del sujeto como algo que las sociedades necesitan por los mandatos legales y éticos, morales, pero que reconoce que hay elementos que no son imputables y normalmente son aquellos elementos que anteceden a que el sujeto sea un agente formal. Y en el caso concreto, la raza es uno de estos. Y lo que muestra este autor es que en Estados Unidos empezaron a construir
el sexo, el género y otros marcadores identitarios bajo la gramática de la raza, pensando que de alguna manera esto permitía imaginar que estos eran marcadores de diferencia, que eran marcadores de diferencia, perdón, que eran que no permitían que alguien fuera imputable por eso, y que ya no podías, por ejemplo, criminalizar la raza de alguien, criminalizar la orientación sexual de alguien, criminalizar la identidad de género de alguien, y que una manera de hacerlo es decir, son elementos congénitos de los sujetos. Entonces, en ese sentido, quizás esto no resuelva la pregunta de reversibilidad en todos los ámbitos, pero lo que se trata de hacer es explicar por qué el presupuesto de reversibilidad ha resultado tan atractivo. Gracias, Joan. Empiezan a llegar otras preguntas. Nelson en el chat pone, ¿cómo relacionar y justificar el desarrollo libre de la personalidad enfocada en infancias trans? Bajo la premisa que el ser humano es consciente de su toma de decisiones después de la mayoría de edad. Esto es relativo del contexto, porque hay países que en sus marcos legales consideran que esta etapa es a los 18, 19, 20, 21 años. ¿Cuál puede ser el argumento de cómo un menor de edad puede ser consciente y libre de decidir independientemente? Esta puede ser una pregunta. Ahí, si los que también tengan interés de hacer, pueden hacerlo por el chat. María Pía, que te veo acá, capaz que te interesa aclarar un poco lo que pasa en Argentina con el travesticidio, si esto finalmente se resolvió o no esta figura. A mí se me ocurren varias preguntas más, pero no quiero monopolizar la palabra, o sea que, yo qué sé, sumo una de la de Nelson, mientras alguien anota algo más en el chat, si quieren. Esto que vos planteás de las identidades evanescentes, a mí me parece muy interesante, porque muchos de nosotros hemos tenido identidades evanescentes genérico-discordantes. Y sin embargo, este efecto de veredicción ha invalidado estas experiencias o las ha considerado como falso positivo, para decir así de alguna forma. La pregunta es entonces, ¿cómo lograr integrarlas en un campo de emancipación, estas experiencias? Porque en definitiva, el actor fundamental hoy de la lucha por las infancias trans son las asociaciones familiares y los propios sujetos, pero ampliar ese nosotros me parece que puede ser una estrategia decisiva para lograr masividad y lograr desarrollo en la opinión pública. Entonces, ¿cómo integrar esas infancias evanescentes o esas identidades evanescentes que muchos vivimos en algún momento de nuestras vidas y que después quedaron silenciadas por la travestofobia, la transfobia que existe, o por la falta de validación que existe dentro de la propia comunidad sobre este proceso? Y después lo otro, recordar esto de lo de Miquel Missé, que Miquel Missé hace como una crítica bastante dura a las asociaciones de familiares españolas, ¿no? Y preguntarte un poco cómo está la situación en el caso de México. ¿Vos encontrás problemas similares o la experiencia española ha funcionado como un espejo correctivo que ha ayudado mucho a evitar este tipo de problemas? Insisto que los que quieran preguntar vayan poniendo en el chat y vamos proponiéndole hasta a Gibón. Tenemos todavía 15 minutos más, 20 minutos más de discusión, o sea que pueden hacerlo. Y si alguien le plantea preguntas, Gibón, ignorar las mías porque no quiero monopolizar yo la discusión. No, pero son muy buenas todas. Las voy a responder en reversa porque la pregunta de Nelson es muy, muy importante, pero empiezo en reversa. En efecto, de hecho yo conocí a Miquel Missé por un intercambio epistolar que tuvimos, porque yo reaccioné muy negativamente a su libro de La conquista del cuerpo equivocado. Incluso hice una reseña diciendo que Miquel olvidaba que el contexto español no es el contexto de toda la hispanidad. Y le dije, oye, te leemos en América Latina. Yo sé que no estás escribiendo pensando en audiencias latinoamericanas, pero te leemos acá. Te leen mucho en Argentina, en Colombia, en México, en Chile. Estás haciendo una crítica al contexto español, pero no lo describes, lo asumes y no te has dado cuenta cómo son otros contextos. Y eso permitió una serie de intercambios. Resulta que también Damián tuvo la oportunidad de ir a hacer una estancia con Miquel, con Lucas Platero,
Y eso fue muy positivo, porque en efecto sí hubo una situación de que el caso español fue un espejo correctivo, porque la impresión que nos dio es que en el Estado español había una escisión muy fuerte entre un movimiento transfeminista que, por ejemplo, podía ser muy crítico del identitarismo, muy crítico de la idea de los discursos esencialistas y natistas, y que era un discurso muy politizado, que por ejemplo estaba cercano a las personas migrantes, a las trabajadoras sexuales, que tenía, digamos, una configuración política asociada al movimiento de indignados, y que había, por otro lado, un movimiento de familias que abiertamente estaba incluso hablando de transexualidad infantil, y si bien quería tomar distancia de la idea de que era una enfermedad y que había que de alguna manera curarla, sí seguía empleando un discurso medicalizante. Y eso generaba que el movimiento de familias en España fuera un movimiento muy asimilacionista, pero al mismo tiempo que lo que buscaran las familias es que sus hijos tuvieran una vida básicamente idéntica a la que iban a tener las personas cisgénero. Pero esa propia lógica, por ejemplo, no funciona con identidades no binarias. Es decir, un movimiento asimilacionista no puede asimilar identidades no binarias porque no hay identidades no binarias tradicionales en nuestras sociedades, por lo menos no en las sociedades occidentalizadas. Y lo que hemos intentado es que la red de familias trans, la Asociación de Infancias Trans y todo el circuito que apoya lo de la Ley de Infancias Trans, en realidad camine muy de cerca con los activismos trans en general. Y repetidamente se han invitado, por ejemplo, a trabajadoras sexuales trans a los propios foros donde se habla de infancias trans. No tanto para apoyar un marco, o sea, no es porque hay una agenda de regulación del trabajo sexual o de abolición, cada quien tendrá su punto de vista, pero sí para señalar que las personas trans adultas tienen una serie de experiencias que eventualmente van a ser la de los niños y niñas trans de hoy, y que las familias tienen que ser conscientes de que construir una vida para sus hijos no es solamente construirles una vida como niñas, niños o adolescentes, y que eso requiere marchar con identidades adultas. Eso ha permitido, por ejemplo, que en el movimiento estén personas no binarias, que estén personas, por ejemplo, muy críticas de la idea de que una identidad trans tiene que tener una legibilidad material. Y eso sí ha creado una dinámica muy distinta a la del Estado español, ¿no? La propia manera de crear las alianzas sí ha sido muy distinta. Y eso también me lleva al tema de las identidades evanescentes. Hay cierto debate acerca de qué tan históricas son las identidades. Y de alguna manera, yo, por ejemplo, Damián, Lucía Sicha, Alba Pons, que son personas que hemos estado involucradas en esta discusión, sí hemos querido señalar constantemente que las identidades de género, por ejemplo, indígenas, no son simplemente otro nombre, que tenemos identidades de género que no son occidentales, pero que también hay una historia misma de las identidades de género, y ahí, por ejemplo, hay testimonios como de algunas mujeres trans que llevan ya, que son adultas mayores, que tienen 50 años de haber transitado y que te dicen, cuando yo tenía 16 años, ser una persona trans era ser transexual, era hormonizarse, era intervenirse quirúrgicamente, dice, y lo que es ser una persona trans ha ido cambiando. Y se han ido haciendo inteligibles vivencias que hace 50 años no lo eran. Por ejemplo, la idea de que alguien es una mujer trans o es un hombre trans y que no hace ninguna forma de intervención corporal sobre sus cuerpos era ininteligible en 1950. De alguna manera hay una especie de desarrollo, que yo usaría esta noción de probabilidad condicionada, un desarrollo marcoviano, donde los cambios de una época hacen posibles nuevos cambios y estos a su vez hacen nuevos cambios. Y eso ha ido haciendo posible, por ejemplo, identidades que están sostenidas desde la enunciación y no desde la intervención material, cosa que hubiera sido ininteligible hace 70 años, ¿no?
Y eso lo menciono porque en el caso de las identidades evanescentes, creo que han ido surgiendo construcciones identitarias de personas que se presentan como genderqueer, como oscilando, que no habrían sido inteligibles hace 70 años y que hoy empiezan a hacerlo. Como estas trayectorias de no hegemónicas, de una transición de gente que dice, bueno, pues yo soy un hombre trans y no voy a cambiar nada de mi expresión de género. Es un acto de enunciación, por ejemplo. E incluso ha pasado situaciones donde de repente, incluso aquí en México, llega alguien y dice, soy un hombre trans, y otros hombres trans le dicen, pero traes las uñas pintadas y una falda, y el cabello largo y aretes, ¿no? Y le dice, ¿y eso qué te importa? Encontrarnos de repente con hombres trans que están dispuestos a hacer drag, hombres trans mexicanos que hacen drag queen. Entonces eso le genera a mucha gente muchos problemas. Lo que quiero simplemente señalar es, si aceptamos esta lectura de alguna manera de la historicidad de las identidades y reconocemos que los cambios de una época van haciendo posibles otros cambios y que van haciendo inteligibles otras vivencias, yo lo que creo es que la posibilidad de reconocer que hay experiencias identitarias evanescentes es algo que se puede hacer en el momento en que empecemos a dejar de lado un presupuesto de inmutabilidad y de veridicción que se ha mantenido en parte por lo que imaginamos que tiene que ser un sujeto ante la ley. Pero, y por ejemplo aquí en México citamos justo el caso de Argentina, el caso de Uruguay, diciendo las identidades de género de alguna manera no cisgénero no representan un riesgo para sus contrapartes. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a su reconocimiento, ¿no? Esto con respecto a las identidades evanescentes. Y luego la pregunta de los 65,000, que es la que hace, bueno, ustedes no tienen esa referencia, creo, porque era un programa de México que se llamaba así, la pregunta de los 65,000, que es esta pregunta de si tienen edad o no para decidir. Justo el cambio de modelo que estamos planteando es un cambio que cambia la pregunta. Ya no es la pregunta de si tienen edad para decidir, sino cuál es un ambiente seguro para explorar y construir una identidad, en el entendido que los menores de edad no van a tener una identidad a partir de los 18 o a partir de los 21. Van a habitar un cuerpo generizado desde siempre. Y la pregunta es, ¿cómo puedo crear un ambiente seguro que les garantice que van a tener suficiente información, acompañamiento y protecciones para explorar sus identidades y en caso de que así lo decidan, habitarse de una manera y en caso de que no sea eso lo que buscan, poder cambiar de opinión? Y ese es el cambio de pregunta que estamos planteando, porque la pregunta de cuándo tienen edad para saber sigue siendo una pregunta evaluativa, sigue siendo una pregunta que invita al etarismo y que invita a que el testimonio de la primera persona de los menores de edad pierda autoridad. Ahora, aquí hay una distinción en epistemología. Yo les decía, las orientaciones sexuales y las identidades de género no son rasgos públicamente accesibles, se conocen a través de la introspección y hay un privilegio de la primera persona. Esos rasgos se considera que exhiben una característica que le llaman autointimidad, self-intimacy, le ponen en inglés. No sé si es la mejor traducción, autointimidad, pero self-intimacy. Es decir, el sujeto tiene una cercanía que no tiene nadie más con respecto a esta parte de sí mismo. Pero eso no quiere decir que sea infalible. Es decir, incluso allí donde hay, por ejemplo, autointimidad en los estados mentales, podemos equivocarnos. Un ejemplo muy sencillo, pero creo que funciona. Hay ocasiones donde no tenemos claridad de cómo nos sentimos. Alguien puede decir, no sé si tengo hambre, no sé si estoy triste. Es decir, la autointimidad no garantiza infalibilidad. Lo que garantiza de alguna manera es el reconocimiento de que esos estados se conocen a través de la introspección y que la primera persona es quien los conoce. ¿Por qué menciono todo esto? Porque no estamos suponiendo que los menores de edad sean infalibles. No estamos suponiendo eso. Estamos justamente preguntándonos, ¿cómo generas un ambiente seguro
donde los menores de edad puedan llevar a cabo un proceso de autoconocimiento en el entendido de que tiene que ser seguro y que debe permitirles cambiar de opinión si así fuera el caso. Y ese último punto tiene que ver con la cuestión de esto puede exhibir self-intimacy, pero no implica infalibilidad. ¿Y cómo garantizo un espacio así, un espacio seguro que acompañe? Y de ahí el modelo que estamos proponiendo, que es mantengamos la agencia del menor. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Evitando que sea coercionado, ya sea por el Estado, ya sea por formaciones tradicionales como la iglesia o la familia o los contextos escolares. O sea, generemos, por tanto, la posibilidad de que el menor esté seguro, esté acompañado, esté informado, pero que también en el proceso de exploración pueda en algún momento decir sí o no, y que esa posibilidad se mantenga lo más posible de tiempo, vaya. Excelente, John. Hay otros 2 comentarios en el chat. Maru Otero plantea qué importante es el acompañamiento desde las políticas públicas estatales. En relación a la década del 50, hay en Buenos Aires una obra de teatro de un director veronese que expone la historia de vida de 2 varones trans de esa década que luego de sus intervenciones quirúrgicas con el paso del tiempo se arrepienten. ¿Es posible pensar que eso pueda ocurrir? La obra se llama Los Arrepentidos. Bueno, desde luego que puede ocurrir, y de hecho, incluso en filosofía hay un problema que se llama el problema de la promesa. Y es que yo nunca me puedo prometer a mí misma que no cambiaré de opinión. Y no tengo ninguna manera de vincularme a mí misma a no cambiar de opinión. Porque lo que de alguna manera hace que yo sostenga un punto de vista, una decisión, es mi yo del presente, y el yo del futuro será otro. Entonces, el problema de la promesa, cuando las promesas nos las dirigimos ante nosotros mismos, es que no es posible, por supuesto, hacernos esa promesa. De allí que, por ejemplo, este modelo diga, tratemos de mantener la agencia y la posibilidad de toma de decisiones la mayor parte del tiempo, en el caso de los menores de edad, pero incluso en el caso de los adultos, la gente puede cambiar de opinión. Y eso no hay manera de asegurarle a alguien que no va a cambiar de opinión con respecto a nada. Ahí es donde consideramos, bueno, yo por lo menos, que la información es muy importante. O sea, que una decisión se tiene que tomar de manera autónoma e informada. Y que en el caso concreto de cirugías irreversibles, yo ahí sí, por ejemplo, estoy de acuerdo con la manera en la que WPATH, que es la World Professional Association for Transgender Health, dice, no recomendamos ninguna cirugía irreversible en menores de edad. Y me parece una recomendación sensata porque se alinea un poco a la sugerencia que estamos haciendo. Creemos ambientes con los menores de edad que les permitan explorar sus identidades. No los obliguemos a habitar una identidad cisgénero heterosexual, suponiendo que mejor habitas esto hasta que seas autónomo y seas adulto, porque eso tiene un sesgo y supone que las identidades cisgénero heterosexuales de alguna manera son en sí mismas más seguras. Y cualquier persona que no es cisgénero heterosexual les va a decir que habitar en esa identidad cuando no se le quiere habitar tiene enormes costos biográficos. Entonces, de allí que la pregunta cambia a cómo construyo un espacio seguro para explorar y habitar las identidades y que al mismo tiempo maximice la capacidad de los menores de mantener su agencia el mayor tiempo posible. Pero, por supuesto, la gente cambia de opinión. Ahora, aquí es donde solemos caer en esta guerra de datos, porque hay gente que llega y dice, bueno, pero hay gente que se arrepiente. Por ejemplo, en Inglaterra y en menor medida en España, el tema de las detransiciones ha dado lugar a que la inmensa mayoría de las personas trans no puedan acceder a un reconocimiento o un acompañamiento bajo la idea de que puede que cambien de opinión. Algunos indicadores dicen que solo el 1% de las personas que emprenden una transición se arrepienten, el 1%. Este dato
ha sido suficiente para que todo el sistema de salud del Reino Unido se vuelva de alguna manera muy hostil a las personas trans, a pesar de ser el 1%. Porque dicen, bueno, es que puedes cambiar de opinión. Y el argumento que solemos ofrecer es, la gente también se divorcia y no estamos prohibiendo los matrimonios por eso. En ese sentido, bueno, pues parte de tomar una decisión es que puedes cambiar de opinión. Y hay muchas decisiones en la vida que son irreversibles. Entonces, ahí sí, lo único que puedes garantizarle a la persona es que tome una decisión informada. Que dicho sea de paso, por eso yo por lo menos tomo distancia de aquellos discursos que recomiendan casi, y lo digo por Paul Preciado, a quien respeto en muchos ámbitos, pero de repente sí tiene momentos donde dice, usted inyéctese hormonas como un acto de emancipación. Yo diría, a ver, tenga usted más cuidado. No lo hagan, ¿no? Entonces, ahí sí marcaría yo una diferencia tome una decisión informada y eso implica saber qué está usted haciendo. Gracias, Gio. Vamos a tener que ir cerrando porque desafortunadamente la actividad tiene un plazo fijo, Flaxo, nos cortan, o sea, para el tiempo, y justo empiezan a llegar preguntas que son interesantes. Las leo no para que las conteste Gio, sino que piensen en lo siguiente, va a ser el principio de toda una serie de actividades que vamos a instalar desde Flaxo para trabajar cuestiones que tienen que ver con infancias trans. O sea que este es el primer punto disparador. Leo las preguntas, insisto, no porque las contestes porque no te va a dar el tiempo, pero sí por lo menos para registrarlas. Santiago Conde dice, cuando se enuncian identidades genéricas que aparentemente no tendrían un correlato con la expresión de género visible, sino que se expresan en un plano decorativo, ¿no estaríamos sobredimensionándose? ¿No sé si estaría sobredimensionando el aspecto voluntarista del género? Me surgen muchas dudas. Y después Julián Irasusta plantea que es pediatra y habitualmente tiene miedo de imponer un concepto como transgénero a un proceso interno de un niño o niña. Al poner un nombre de alguna manera, fijo el concepto e interfiero en el proceso. Más aún, cuando un niño o niña no logra poner en palabras todo lo que está transitando. ¿Cómo actuar en estos momentos? Y Maru agradece mucho también la respuesta. El día en que el aspecto de nuestra corporalidad no sea determinante, será más fácil vincularnos. Bueno, agradezco muchísimo a Jovan el haberse hecho un tiempito en su apretadísima agenda para estar hoy acá con nosotros. Agradezco a todos los que estuvieron participando, la verdad que logramos un pico de participación bien importante. Este video va a ser subido a YouTube, o sea que todo el mundo va a poder, también pueden pasar el enlace para seguir compartiéndolo y luchándolo. Y bueno, la idea es iniciar a partir de aquí en adelante todo un proceso, una serie de actividades que tengan como eje temático la preocupación central. Muchísimas gracias, Gibón, muchísimas gracias a todos, a todas y todes, y esperamos volver a reencontrarlos de nuevo en otra actividad. Muchas gracias. Adiós, gracias.